Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda clase. Vamos a comenzar, como les comenzamos la primera clase, con un mantra. En este caso es el Gayatri Mantra, quizás muchos de ustedes ya lo conocen. Es un mantra que tiene una intención. Todos los mantras tienen una intención, en un sankalpa, porque donde yo pongo la intención, el foco, ahí va mi atención. Entonces, cada vez que canto mantras, está bueno saber a qué quiero llamar, ¿sí? A qué energías estoy queriendo convocar en mí. En este caso, me pareció bastante acorde a esta clase, que vamos a ver lo que llamamos psicología ayurveda. A mí ahí me gusta poner un signo de pregunta, si es que hay algo que se llama psicología ayurveda. Entonces, ¿qué quiero intencionar cantando este mantra? La sabiduría, la claridad interna, el conocimiento intuitivo. Vamos a ver de que en el complejo mental, como lo describe la Ayurveda, hay algo que va más allá de la mente. Y esto es la intuición. Todos tenemos acceso a esta intuición. Me imagino que todas y todos que están escuchando ahora este video han vivenciado esta corazonada, esto de una persona, la conozco la primera vez y ya digo, ay, esta persona va a ser mi amiga, mi amigo toda mi vida, o mi pareja, ¿no? O decir, por este camino no, por este camino sí. Saber cuándo es el momento correcto, ¿no? De repente uno tiene una salida porque lo sintió el corazón. Así que eso es un poco la sabiduría intuitiva. Este mantra quiere despertar esto. Y el aprendizaje para abrir esas puertas dormidas de la inteligencia, ¿sí? Cómo empezamos a despertar esta inteligencia y esta sabiduría. Así que esta versión, hay distintas formas de cantarlo. Hay unas versiones que son más del estilo de los bhajans, las músicas alegres de la India, los cantos devocionales. Y esta canción es más como se solían cantar los mantras, ¿sí? Más de lo clásico, digamos, para ponerlo en palabras más simples. Así que bueno, en sánscrito sería Om Gur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat, ¿sí? Así que bueno, nos ponemos en una postura cómoda. Siempre está bueno empezar en un estado de conexión interna. La respiración va a ser lo que más me ayude a mantener una conexión interna. Nos sentamos cómodos y vamos a unos minutos repetir varias veces el mantra. Diyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Bueno, se dice que la madre Gayatri es la madre de los 4 Vedas. En el dibujo, cuando ustedes buscan la imagen, ella tiene en su mano los 4 Vedas. Y está justamente sentada, ¿no? Las imágenes generalmente en todo el hinduismo evocan, como les decía la vez pasada, una energía interna, ¿sí? Todo es un poquito de información. Justo ella está... Su vehículo es un cisne y se dice que el cisne real, se dice Hamsa, lo que hace es saber separar
la leche del agua, ¿no? Cuando se vuelca leche y agua, él sabe tomar solamente la leche. Así que un poco eso es lo que queremos también invocar, de que bueno, el universo está lleno de información. ¿Cómo elijo la que me va a nutrir? ¿Cómo elijo la que corresponde para mi camino evolutivo? Por eso es tan necesario los mantras, sabiendo que todos somos sonidos y que nuestra mente también tiene frecuencias, como para poder empezar a limpiar ciertas cuestiones y que esta sabiduría pueda ingresar, ¿no? A despertar esta sabiduría dentro de nosotros. Bueno, espero que no se hayan hecho mucho matete de la vez pasada, pero es importante empezar a entender los mapas, las representaciones que nos legó el legado de la Ayurveda, que nos regala para nuestra vida. Así que una de esas ya habíamos dicho, de que en todo vamos a ver este trípode, ¿no? De mente y cuerpo. Y también habíamos, esto queda claro al decir que el Ayurveda, ¿no? Con esta definición, como desglosábamos la definición de Ayurveda, que no de casualidad hay palabras en sánscrito. El sánscrito significa lo perfecto. Entonces es un idioma que justamente con la misma palabra nos quiere dar cuenta del fenómeno que implica. Entonces, realmente si decimos Ayurveda es una ciencia de vida, un poco estamos matando a lo que implica esta filosofía, porque como les decía, Ayus no es solo vida, es un proceso de vida. ¿Qué nos quiere interpelar el Ayurveda? ¿A dónde nos quiere llevar? Es a que entendamos que somos una conciencia que está experimentando en un tiempo limitado, en un cuerpo y en una mente. Entonces, al ser conscientes de esto, por eso ya la definición de salud, ¿se acuerdan cómo era? Swasta. O sea que estoy en salud cuando estoy ubicado en mi ser, en esta conciencia. Todo lo demás no es salud. Entonces, partiendo de Ayus, de que vos sos un proceso de vida, entonces yo me pregunto, ¿sos vos tu mejor versión? ¿Estás donde querés estar, haciendo las cosas que querés hacer con las personas y con todo el alrededor que realmente te saca lo mejor de ti? Entonces, quizás la primera clase, ¿no? A veces sucede, ¿no? de tanta filosofía para adentrarnos a lo que es el Ayurveda, puede ser muy complejo, pero en realidad es muy simple. El Ayurveda te da herramientas prácticas en tu rutina diaria para ser la mejor versión que podés ser, ¿sí? Entonces, son herramientas prácticas. Esta vida la vamos a ver en el día a día. Hay técnicas, ¿no? De que todas las mañanas sentir como que vivo, que vuelvo a nacer y todas las noches muero. Entonces hay una técnica también de que a la noche repasar cada acción que hice y empezar a limpiar las acciones que no estuvieron buenas en el día, ¿sí? Así entender de que eso muere y no voy acumulando para el día de mañana, ay no, me quedé mal con lo que pasó ayer, no, porque hay gente capaz que está acumulando de hace muchos años esos traumas, esas emociones, esos disgustos, ¿no? Y todo empieza a ese cableado que somos, ¿no? Estamos llenos de cables que nos conectan con el todo, a empezar a bloquearse. Entonces no puedo hablar, no me puedo mover, no puedo digerir ninguna emoción nueva. Por ejemplo, ¿no? Me gusta dar ejemplos como para visualizar, ¿sí? Me separé, quedé como muy traumada de esta situación, entonces elijo no volver a formar pareja. Entonces yo digo, no, ¿para qué
Si estoy bárbaro sola, bueno, evidentemente ahí algo quedó por resolver, ¿sí? O hay de mi árbol genealógico hubo una serie de abortos, por ejemplo, y yo digo, bueno, no quiero tener hijos. O quiero tener hijos y no puedo, que ahí sería todavía más inconsciente. Por eso es tan necesario empezar a sanar la mente. Para la Ayurveda todo empieza en la mente. Entonces, cuando nos preguntamos si hay una psicología Ayurveda, entramos en esta paradoja. No existe algo que se pueda traducir como psicología en Ayurveda. Sí está la psiquiatría, que les decía, que bueno, occidentalmente decimos psiquiatría y psicología, pero en realidad la palabra psicología no está, no hay una traducción, como si en el occidente. Pero paradójicamente, todo en el Ayurveda es mente. Todas las enfermedades nacen a partir de la mente. Así que los que estamos en este campo de la psicología, estamos en esta paradoja de que no hay una traducción exacta a la psicología, pero todo va a estar teñido de la mente. Entonces, entendiendo esto, lo que empezamos, o sea, cambia la perspectiva, ¿sí? Por eso hay que como que sacarnos el traje, los que estudiaron en la universidad, ¿no? de estas ciencias occidentales, hay un poco que desarmar esto, porque el cuerpo y la mente es un continuo, ¿no? Cuando decimos frío y calor, ¿desde cuándo digo que frío y desde cuándo digo calor? Es un continuo de lo mismo, ¿no? El termómetro, ustedes tienen un continuo. Entonces, lo que va a suceder es este entendimiento de que tanto el cuerpo y la mente es un continuo. Por eso hablábamos de embriología un poco la vez pasada, ¿sí? De que cómo ya todo va creciendo enlazado. Entonces decíamos que el cuerpo es una creación de tu alma, consciente y subconsciente. Había una historia que quería compartir, ¿no? Un profesor le dice a un alumno: ¿quién sos? Yo soy Juan Pérez. ¿Cómo no me conoces? ¿Quién sos? Soy el hijo de Rodolfo Pérez. ¿Te acordás de él? Te pregunté quién sos. Soy un alumno de su clase. ¿Acaso no recuerdas quién soy? Entonces dijo: estás todo el tiempo definiéndote a través de los otros, a través de tus relaciones. Por favor, descansa, medita un poco y decime quién realmente sos. Así que llega un momento, ¿no?, en la vida de todos que esta pregunta aparece, ¿no? ¿Quién soy? Y uno empieza a indagar y ahí es donde se empieza a desplegar todo este terreno espiritual, ¿no? Decimos, espiritual en cuanto a traer la conciencia aquí y ahora, no algo volado, sino cómo soy consciente aquí y ahora, cómo soy la mejor versión de mí misma, cómo empiezo a integrar todas mis partes, ¿sí? De eso vamos a hablar cuando hablamos de la psicología Ayurveda. Y el Ayurveda nos va a dar herramientas muy prácticas para cada situación. Si estoy contracturada, tengo asanas de yoga. Si tengo problemas digestivos, puedo cambiar mi alimentación para que todo mi organismo fluya y eliminar la toxina correctamente. Si veo que tengo mis canales también bloqueados, puedo hacerme la Abhyanga, ¿no?, la terapia de masajes. Bueno, así puedo empezar a enumerar de todas las terapias, porque lo que implica la Ayurveda es que todo lo que está aulladi, ¿no?, que a veces se traduce como hierbas medicinales, es justamente todo lo que está debajo del sol puede sanarnos.
Así que para algunos sanar va a ser salir a correr y transpirar la emoción, para el otro sanar va a ser quizás tener más conciencia de su carta astrológica y empezar a ver que ciertos episodios tuvieron que ver con su karma. Para otros sanar es empezar una terapia ayurvédica a través de la palabra, del counseling, digamos, ¿no? Para empezar a entender su grupo familiar, dónde está parado, cómo se relaciona. Así que vamos a ver qué es un universo la Ayurveda. Y frente a esta pregunta de quién soy, yo soy un swasta, ¿sí? Cuando estoy ubicado en mi ser, soy un swasta. Eso es lo importante. Es decir, que si no estoy ubicado ahí, que es muy difícil estar ahí, anclarse, aparece el estrés, ¿sí? Que es un gran amigo del occidente, bueno, ahora del oriente también, ¿sí? El estrés ahora se ve, ¿no? desde un eje psico-neuroinmunológico. Seguramente con todo lo que es el COVID han visto varios videos, ¿no? De esto de un eje psico-neuro-inmunológico, ¿sí? Eje PNI se puede decir. Entonces ya vemos lo mental, ya digamos la medicina ya está también a la par de esto, que dice, bueno, lo mental, todo lo del sistema nervioso y la inmunidad forman un eje y tienen que ver uno con el otro. Esto los sabios en la antigüedad ya lo sabían y lo expresaron a través de los elementos, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Dijeron, un eje psico, ¿sí? De la mente, como les decía, siempre se habla de mente, neurológico. Acá vamos a sumar endocrinológico, inmunológico. Entonces, ya habíamos dicho que la mente a veces lo nombrábamos como un anti-indriya, como un sentido más, ¿sí? Entonces acá tenemos manas. Cuando hablamos del sistema nervioso, ¿de cuál dosha estamos hablando? Vata, que es el encargado de todo el movimiento de mi cuerpo. Cuando hablo del endocrinológico, ¿de quién es el que cocina todo internamente? Pitta, ¿no? Tengo la hormona, ¿sí? La pasión, ¿sí? Después vamos a ver también en la última clase un poco sobre hormonas. Bueno, es el que está cocinando todo el tiempo todo nuestro organismo, todas las hormonas, todo el metabolismo, la palabra es más correcta, es de Pitta. Y la inmunidad, ¿quién nos la va a dar? Kapha, ¿sí? Kapha. Después vamos a ver lo que es el Ojas, más por arriba, seguramente con Berna lo verán mejor. Entonces, en Ayurveda vamos a hablar de este eje, ¿sí? Que lo podemos traducir así, le agregamos la E. Entonces, ya empezamos a entender que está todo conectado. Entonces, si hay desequilibrios, como yo decía, todo empieza en la mente, esto se va a ver como un efecto dominó. Me enfermo siempre, ¿no? Digamos, porque hay personas que se enferman todo el tiempo y hay personas que quizás son médicos, están en contacto con virus, con bacterias y no se enferman. Si hablamos de la inmunidad, ¿cómo está mi sistema inmunológico? ¿Por qué? Estoy toda tensa, no me puedo mover, mi espalda, ¿no? Quizás esto de estar encerrado, encerrada tanto tiempo va a afectar a mi cableado eléctrico, ¿no? A mi sistema nervioso. Conocidos, pacientes, ¿no? Que salían a correr todo el tiempo para liberar emoción y descargar. Bueno, ahora que están encerrados en su casa, ni hablar si es un departamento, algo pasa en mi sistema nervioso, ¿sí? Y bueno, ni hablar las emociones, ¿no? Que son estas hormonas que aparecen de repente y se van. Bueno, estábamos hablando del eje psico,
neurológico, endocrinológico e inmunológico, la correspondencia que tiene con los doyas, ¿sí? Cuando hablamos de neurológico, vamos a hablar de Vata, que ya sabemos que está muy en conexión con lo que es el sistema nervioso. Cuando hablamos de lo endocrinológico, que hablamos de todo el metabolismo que sucede adentro de nuestro cuerpo, ya sabemos que continuamente ahora estamos digiriendo el desayuno, el almuerzo, después emociones, ¿sí? Que nos implica, por ejemplo, lo que es estar en cuarentena. Hay emociones que nos superan, ¿no? La emoción es como un pensamiento rapidísimo. Entonces, cuando llegó el enojo, ya, ¿qué hago? Está acá, no lo puedo negar. Cuando llega la angustia, llega y voy a tener que ver qué hago con eso que llegó, ¿sí? No es algo que puedo controlar, ¿sí? Tiene que ver con todo lo hormonal. Después vamos un poco a indagar todas estas hormonas en otra clase, ¿no? Estas emociones, cómo empezar a trabajar con ellas y que ellas no nos dominen. Y después, tan importante ahora, capaz que ya han visto la información que salió de la India de ahora, con todo lo del COVID, cómo proteger nuestro sistema inmunológico. Ya sabemos que la inmunidad es CAFA. Entonces, entendiendo este eje y cómo uno afecta al otro como en un dominó, vamos a empezar a cambiar la perspectiva de lo que es salud, ¿sí? Yo creo que ya hace unos años ya está cambiando, ¿no? Por eso es tan importante la concepción, y la Organización Mundial de la Salud la establece como la más completa, la Ayurveda, ¿sí? Entonces, en mi inmunidad, si yo vivo enojada, esto se va a ver en mi inmunidad. Si vivo angustiada, ¿no? Llena de tristeza, ya sabemos cómo la tristeza afecta a lo pulmonar. Entonces empezamos a ver que todo está interconectado para la Ayurveda. Así que de repente uno empieza a comer menos picante porque está bien ácido, uno dice al principio, ¿pero qué tiene que ver? Y todo tiene que ver, ¿sí? Si a la noche yo comí carne y un poquito de vino, por ejemplo, y me fui a dormir un poco enojada a la mañana, capaz no es tan casual que me haya peleado con el vecino, con mi pareja, con quien sea, con alguien del trabajo. Entonces empezamos a ver que somos esta sopa química también, entre otras cosas, ¿sí? Así que bueno, vemos de que hoy en la actualidad las neurociencias hablan un poco lo que ya hace tiempos hablaban estos sabios, ¿no? Hace ya miles de años, o sea, estamos un poquito atrasados. Entonces, ya que tenemos este mapa, ¿no? Cuando hablamos de Swasta, hablamos de mano, Swasta, Swastia, se puede decir también, que es mente, ¿no? Que viene de manas. Hablo de Sharir. Sharir también es una forma de decirle al cuerpo. Sharir, Swastia, y el Atma, Swastia. Entonces voy a tener una serie de procesos terapéuticos ligados a esos, ¿sí? Y como les decía, también como les decía también esto de que es aquello conocido, que una vez conocido me hace conocer todos los demás, acá, con los elementos, un poco puedo empezar a deducir un montón de cuestiones, también de mi mente. Y cómo se desequilibra, ¿no? Digamos, como les decía, la Ayurveda no prohíbe nada. Todo lo que está abajo del sol puede curar, o puede sanarnos o puede envenenarnos. Va a depender de la persona, por eso es tan importante el autoconocimiento. Esa es la primera llave para empezar a jugar el juego de vida. Como les decía, tenemos un tiempo limitado, vos sos tu mejor versión. Y eso va a depender con qué herramientas cuento. Mientras que cuente con más herramientas, me va a ser más fácil. Entonces, como les decía, los elementos. Los elementos y la mente, ¿sí? Los elementos
y la mente. Entonces, vamos a pensar juntos. Bueno, la mente es atómica, ¿sí? Es muy dinámica. Hasta se habla de una medida del pensamiento. Todo el tiempo estamos pensando. Si uno hace un ejercicio, a mí eso me gusta hacerlo y también con pacientes, ¿no? Me acuesto en la cama, eso me lo hicieron una vez en la India y dije, wow. Me quedo quieta como en Savasana, como una postura relajada y empiezo a observar, por eso hablamos de la conciencia testigo, todos los pensamientos, cómo van sucediendo unos con otros. Vamos a ver que tienen una velocidad rapidísima también, ni hablar las emociones, pero los pensamientos, ¿sí? Ahora ustedes se hacen un parate, van a ver todo lo que están pensando, de adelante, de atrás, de esta clase, ¿sí? O sea, hay una medida del pensamiento que se llama Mano Yadam, pero que habla de la velocidad del pensamiento. Es rapidísimo. Si ahora alguien me pellizca y me pica un mosquito en el cachete, esa información a mí me llega como un pensamiento. Así que tengo que empezar a ser consciente de esa velocidad del pensamiento. A ver si estos pensamientos me van a dominar o si de alguna forma estos pensamientos me van a ayudar a construir mi vida, ¿sí? A construir las formas que yo quiero, como decía, ¿no? Empezar a co-crear un poco de qué se trata mi vida. Así que el primer elemento ya es súper conocido, que es el elemento espacio. Entonces, la mente va más allá, como vimos con la filosofía Samkhya, va más allá de los elementos, porque es la que permite que los elementos sucedan. Yo puedo pensar los elementos, pero también en la mente vamos a encontrar a los elementos, ¿sí? Los podemos pensar, como permean todo también, podemos pensar los elementos dentro de la mente. Entonces, el espacio va a tener que ver con la libertad y con la expansión, ¿sí? Para que suceda el proceso mental, yo necesito espacio. Para que ingrese nueva información, yo necesito espacio, necesito una mente expansiva. Como saben, hay una parte que está plegada todo el tiempo de la mente y después se va desplegando, ¿no? De repente yo sentía que estaba bien y se abre un capítulo en mi vida que empiezo a desplegar un montón de información de algún trauma de la niñez o una situación me evoca algo que no sabía, o empiezo a estudiar Ayurveda y me doy cuenta que hay un montón de cosas que yo ya las sabía, que me es fácil. O con un idioma, de repente me es facilísimo. Entonces digo, ¿cómo? ¿En dónde estaba esto? Esta información yo la tenía. Así que ahí vemos que el elemento espacio, el Akash, esconde mucha información. Una mente liviana, libre, ¿no? Que decíamos, puede contener mucho conocimiento, mucha sabiduría. Vemos en los grandes sabios, por ejemplo, los grandes Vaidyas de Ayurveda, los grandes médicos, que tienen conocimiento de todas las materias, de astrología, del Jyotish, de todo lo relacionado al cuerpo, lo relacionado a las hierbas, de que de repente saben hacer medicina con mercurio, saben de todas las piedras y llegan a un nivel de profundidad en cada una de esas materias, saben de música, saben de las ragas, saben qué raga tocar en qué momento del día, saben de los mantras, del sonido, cómo impactan el cuerpo. Y hay personas, ¿sí? Esto como para empezar a entender el elemento espacio, ¿sí? Y también esto me sirve como sanación y como diagnóstico. Si por ejemplo cada vez que alguien me va a darme información nueva, yo estoy como, no la retengo, no entiendo nada, mi elemento espacio está ahí medio complicado.
en el sentido de que está muy llena mi cabeza. Entonces, no, ahora no me vengas con esta información nueva que yo estoy pensando en el problema, estoy pensando en la pandemia, así que no puedo pensar en ninguna otra cosa más, ¿sí? O estoy pensando en que mi hijo se fue de viaje y no puede ingresar nada nuevo, ¿sí? O mis papás tienen esta situación y no puedo abarcar nada, ¿sí? Ahí veo que hay algo más embotado, que el elemento espacio está más comprometido. Y hay gente que siempre está dispuesta para recibir siempre es un terreno fértil. Así que el espacio va a tener que ver con esa libertad. El viento, ¿cómo lo vemos en nuestra mente? Ya les comentaba de que hay hasta una palabra, ¿sí?, en sánscrito para hablar del pensamiento, de lo dinámico y lo rapidísimo que es el pensamiento. Pensemos en el juicio, ¿no? Llega una persona y yo ya, digamos, le tiroteé un montón de pensamientos. Es esto, es lo otro, ¿sí? Son inevitables. Después uno empieza a deconstruir y empezar a decir, ¿por qué le digo eso? Si, o sea, mi juicio puede tener que ver con una mirada patriarcal, una mirada discriminatoria, una mirada, digamos, de lo que sea, ¿sí? O si tengo un juicio con mucho fuego y sabio, quizás puedo ver, ¿no?, en una instancia terapéutica, el paciente me cuenta algo y yo estoy viendo otra cosa, porque lo que el paciente me está contando no es lo que yo estoy viendo. O sea que hay pensamientos que son rapidísimos. Cuando hablamos de viento, hablamos de todo el sistema nervioso, ¿sí? Les decía, me picó un mosquito y eso ya se sintió en todo mi cuerpo. Me caí, ese dolor se está transmitiendo. Y eso desde las cuestiones más sutiles hasta las más grotescas, de eso, me caí, me abrí la pierna y ese dolor no me deja pensar en otra cosa. Sutiles me refiero a yo llego a un espacio y es un espacio donde sucedieron cosas y yo ya me siento mal, yo recibo cierta información del ambiente, ¿no? O es un espacio que me brinda mucha paz y yo ya llego y ya me recibo información. Todos estos son los canales de comunicación y de movimiento continuo. Para pensar necesito esa agilidad mental, ese movimiento, ¿no? Quizás no puedo pensar en nada, estoy todo bloqueada y no puedo expresar mi pensamiento, no puedo llegar a un poder de síntesis, no puedo evocar, ¿sí? Esto es todo movimiento. Después, ¿qué voy a necesitar? Ese fuego que me ilumina el pensamiento, ¿sí? Acá hablamos de movimiento, acá, digamos, la síntesis se va a comunicar, pero quien hace ese proceso de metabolismo es ese fuego que ilumina. Entonces, en la mente todo el tiempo estoy digiriendo información. Si ustedes ven un niño, está todo el tiempo observando, imitando, mirando las costumbres, mirando cómo se usa la cuchara, por ejemplo, cómo usar las herramientas nuevas. Lo mismo nos pasa si seguimos como seres curiosos todo el tiempo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? La atención para aprender algo nuevo, esta cocina que pasa todo el tiempo también en nuestra mente. Por eso a veces cuando dicen, me decía la otra, es un paciente, ¿no? Bueno, después de comer no puedo pensar, bueno, ¿qué está pasando con mi elemento fuego? ¿Sí? Capaz que por no poder digerir bien la comida estoy toda embotada, no puedo pensar, no puedo trabajar, o por una situación emocional que me está pasando, no puedo pensar en nada más. Así que vemos que el fuego es esa luz que va a permitirme ver lo que tengo que ver. En el autoconocimiento, todo el tiempo tenemos que estar viendo, quizás cosas lindas y quizás cosas que no nos gustan, ¿sí? Que, como decíamos, estamos llenos de información. También una conocida me decía esto, de que bueno, no para de hacer yoga, de correr, tiene un cuerpo muy ágil, muy flexible,
pero que no le está ahora respondiendo muy bien. Y tiene que ver también con su pasado, ¿no? Con huellas familiares no trabajadas, no tramitadas, que están ahí y se nos van a mostrar. Aunque querramos huir todo el tiempo, esas huellas nos están marcando, bueno, en realidad, como bárbaro. Hago clases de yoga todos los días, practico yoga, pero hay algo que no puedo digerir. Bueno, hay que ver de dónde viene. Por eso es tan importante la psicología con el Ayurveda, ¿sí? Es importante quienes tengan esa herramienta de escucha. Acá generalmente los que estudiaron medicina en Argentina, la carrera no les da tantas herramientas de escucha, ¿sí? Acá cuando uno estudia psicología se fomenta más que nada esta escucha, esta observación. Así que bueno, ahí vemos el elemento fuego. El elemento agua, ¿qué son? Todas estas emociones. Todo está impregnado de una emoción. No sé si les ha pasado de, por ejemplo, sentir algún olor, o sea, de que viene por el órgano de los sentidos, ¿sí? Un aroma, por ejemplo, a canela, y que les evoque una memoria de su abuela que cocinaba con canela, o que ustedes le cocinaban a tal persona unos budines, o un recuerdo de un sabor de la niñez. Entonces te trae una emoción linda o una emoción fea, ¿no? Si por ejemplo había discordia cuando se comía, o era el plato favorito que cocinaba tu mamá. Así que ahí vemos cómo el agua está todo el tiempo también en nuestra mente. Las reacciones tienen que ver con el movimiento, pero tienen que ver también con esta agua y este fuego, ¿sí? Toda esa emocionalidad, vos me dijiste algo y yo, esa ola vuelve. ¿Pero por qué me dijiste esto? ¿No? Como que hay algo de la emoción, o directamente me enojo, no te hablo. Hay algo de esa ola, que es esa agua, que es reactiva, ¿sí? Viene una mirada y hay una respuesta de agua. Quienes tenemos mucha agua, esa agua está ahí todo el tiempo, ¿sí? Son los lentes. Entonces la emoción, capaz que ya está el recuerdo, uno va a acordarse de algo emocional. Capaz que quien tiene menos agua va a acordarse de cuestiones muchas más fácticas, y quienes tienen mucha agua hay que ver que esa agua no se desborde, que no sea un problema. Que no sea algo que pegotee y vaya hacia abajo. Cuando decimos hacia abajo, ya vemos que tenemos el elemento tierra, que son este apego también, ¿no? El elemento tierra como que es más sólido. Entonces, quizás con mucho elemento tierra, ¿no? Uno puede estructurar un montón de pensamientos, no es algo tan volado. Y nos sirve como para ordenar, ¿sí? Hay veces que necesitamos hacer una terapia para ordenar ciertos relatos de nuestra vida, ¿no? Sanar y soltar, entender, pero ordenando un recorrido de vida. Ahí está el elemento tierra. Pero también puede estar lleno de apegos, ¿no? Esas personas que terminaron una relación hace 10 años y hablan de esa persona como si estuviese acá, ¿sí? Siguen apegados. O esas madres que todo el tiempo hablan de sus hijos, ay, Juancito hacía esto todo el tiempo, Juancito hacía lo otro, todo, ¿no? Como si se hubiese quedado el hijo tiene 40 años, y si el hijo siguiera teniendo 5 o 10 años, ¿sí? O que falleció alguien muy querido y sigue estando como si, no sé, el cuarto de la misma forma. O sea que hay algo de mi mente que no me permite soltar esta realidad y ver la realidad tal como es y no tan tenida de lo que yo agrego. Entonces también vamos a pensar a los biotipos acá. Entonces vamos a ver que cada elemento y cada biotipo se puede ver desde su aspecto mental, ¿sí? Seguramente ustedes ya han estudiado en los doyas en profundidad los aspectos anatómicos, los aspectos fisiológicos. No me voy a detener en eso, pero sí en el
aspecto mental. Entonces decíamos que si vienen pensamientos de orden Vata, pueden venir miedos, angustias, fobias, una mente de pensamiento mono. Si vienen pensamientos del biotipo Pitta, puedo estar más como con competencia, con ambición, con ganas de ganar, con ganas de saber. Estoy dando algunos aspectos, ahora vamos a ver cuáles son positivos y cuáles negativos. Y Kapha pueden venir como pensamientos de pesadez, de embotamiento, de algo más letárgico, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo estos biotipos influyen en nuestra mente, ¿sí? Nuestra forma de pensar. Yo ya les había nombrado a las gunas. ¿Se acuerdan bien de qué se trataban estos hilos o cuerdas que nos mantienen sujetos con la realidad? ¿Sí? Las gunas. Entonces son estas cuerdas que son sattvas. Sat viene de verdad, rayas, y la tercera es tamas. Entonces, habíamos dicho que sattvas es esa energía de pureza, de verdad, liviana. Es cuando las fuerzas rayásicas y tamásicas están en equilibrio. Habíamos dicho que rayas, ¿no? En ese Om, era el que impartía desequilibrio, impartía movimiento. Comenzaba algo más caótico en ese estado de equilibrio y armonía que es sattvas. Rayas viene a irrumpir. Y después teníamos también esta cuerda que también es estable, pero es como una energía que va hacia abajo, de estancamiento, que es tamas, ¿sí? Este embotamiento, esta inercia. Gracias a esa energía se materializa todo, es necesario. Las tres se dibujan de una forma que las tres cuerdas están unidas, pero vamos a ver, así como vimos que hay una prakriti, también estas energías también un poco vienen dadas desde el nacimiento y un poco es la energía, estas cuerdas que vamos a ir absorbiendo en el día a día, a través de las lecturas que hacemos, a través de toda la información que entra a nuestros sentidos. Por eso es tan importante entenderlas a las unas, porque esto va a nutrir también nuestra mente. Entonces, si empiezo a alimentarme con comida sátvica, seguramente voy a poder tener pensamientos sáttvicos. Si vivo comiendo en el McDonald's y toda comida chatarra, seguramente no va a poder ingresar ninguna información relacionada a la verdad. Y mis pensamientos van a tener que ver con lo tamásico. Si estoy todo el tiempo comiendo comida rayásica o viviendo en ciudades rayásicas con un estilo de vida rayásico, seguramente mi mente también va a estar siempre inquieta, juiciosa, compitiendo también, más conectada con lo rayásico. Entonces, las gunas y los elementos van a tener sus efectos en nuestra mente. Para entender a las gunas, ¿no? Les voy a dar un cuestionario, se lo voy a mandar a través de Berna, así ustedes pueden ver cómo influyen distintas temáticas, por ejemplo, cómo manejo mi sexualidad, qué vínculo tengo con las drogas, con el alcohol, con la honestidad, con todos los tipos de actividades. Van a ver esto generalmente en clase y lo vamos viendo uno a uno, como para ver cuándo tengo predominantemente acciones sáttvicas, cuándo rayásicas y cuándo tamásicas, ¿sí? Van a ver que todo lo que está ligado al Ashtanga Yoga, a los 8 pasos del yoga, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con acciones sáttvicas. Todo lo que está proponiendo, yo le decía, bueno, hay mapas mentales, hay representaciones mentales, ¿sí? Lo que está proponiendo esta psicología védica,
esta forma de ver la vida, tiene que ver con actitudes, con hacer crecer mis sattvas y empezar a callar mis otras gunas. ¿Existen? Sí. Tengo las 3 gunas todo el tiempo, pero va a haber una que sobresale mucho más, ¿sí? Como decía, hay personas que expanden mi mente, que estar en contacto con esas personas o ciertos lugares siento como una expansión, ¿no? El elemento espacio, que es tan importante, está predominando. Y hay personas que están tan embotadas y tan ligadas al pasado que solo estar con esas personas ingreso a otro tipo de estado, ¿sí? A otro tipo de guna. Si estoy con alguien que está todo el tiempo hablando de cosas de violencia, de enfermedad, de muerte, o muy ligada a cuestiones del pasado, seguramente voy a sentir algo mucho más embotado, ¿no? Algo mucho más de una inercia. Entonces, las gunas al principio es como que, bueno, es una palabra que uno memoriza, pero después van a darse cuenta que uno las está viendo todo el tiempo. Si yo les pongo un plato con una hamburguesa de McDonald's y un plato con unas nueces, ¿qué me van a decir? ¿No? Por un lado tengo tamas y por el otro sattvas. Si ustedes tienen a algún maestro que les enseña meditación, por ejemplo, o a un profesor, seguramente ustedes pueden ver ahí energías más sáttvicas, ¿no? O hacen un retiro y les sirven una comida vegetariana con sabores muy ricos, ¿no? Que ya la mente percibe ese sabor y da bienestar y placer, ¿no? O cuando salen a bailar y toman, no sé, 1 litro de cerveza con papas fritas y tocino. El cuerpo va a tener otra respuesta. Si yo quiero estudiar después de eso, después de un asado con papas fritas y vino, me va a ser difícil. Lo que hay que empezar a entender, como todo está conectado, que todo lo que entre por mis sentidos va a alimentar esa guna. Hay un principio de continuidad. Entonces yo sigo alimentando esa guna y eso va a crecer. Donde yo pongo esta atención, la intención va a aumentar. Entonces, qué importante es el entendimiento de las gunas, y también para la propia sanación, o si ustedes en algún momento ejercen como terapeutas o médicos, van a ver que los periodos de sanación de las gunas son muy importantes. Si viene alguien que ustedes ven muy tamásico, no le van a decir anda a meditar, porque eso puede ser realmente muy problemático. Entonces vamos a encontrar 3 estadios. El primer estadio, ¿sí? Me gustaría que piensen y capaz que se imaginen a una persona tamásica, embotada, muy ligada al pasado, con inercia, ¿no? Ustedes le invitan a algo nuevo, nunca quiere, nunca tiene espacio, la casa está llena de cosas, vive llorando por cuestiones de eso, atada a algo que viene detrás de ella o él. No existe el presente, no está disponible, ¿sí? Es algo súper embotado. Por eso es como una fuerza de oscuridad, ¿sí? Como que no aparecen rayitos de luz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que destruir este tamas. Por eso a veces se lo vincula con Shiva. Este tamas hay que destruirlo. Entonces, el primer estadio sería la disolver tamas, disolución de tamas. Nunca voy a una persona que yo veo muy tamásica, bueno, ahora anda a meditar, sentate tranquilo. No, porque se sienta tranquilo y vienen todas estas ideas. Entonces, lo que tengo que hacer es andar a correr. Tenés que liberar esta energía que te está haciendo mal, ¿sí? Que es de sufrimiento. Entonces voy a querer disolver tamas y ¿qué empezar a generar? Empezar a generar rayas. Rayas es esta acción automotivada.
Entonces, ¿qué quiero? Que empiece a querer jugar, que capaz que salga a jugar al tenis, que entre en un campeonato, tiene que mover esa energía. Entonces, el primer estadio es disolviendo tamas y generando una acción automotivada que es rayas. También para mí, ¿no? Si yo veo que estoy muy tamásica, que no tengo ganas de hacer nada, entonces, bueno, es momento de hacer una actividad, de hacer vinyasa flow, ¿sí? Capaz no sentarme simplemente a respirar, sino tengo que mover esa masa que se desaceleró, es como que perdió el canal de vida, perdió el entusiasmo. Rayas justamente es esta acción automotivada. ¡Ay, tengo tal proyecto! Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Estoy llena de deseos, quiero ir tras ellos. Eso es rayas. Si ustedes viven en ciudades, ustedes van a ver que la energía rayásica está todo el tiempo, ¿no? No saben, empecé teatro, empecé esto, empecé a estudiar cine, ahora estoy haciendo un curso de astrología. Entonces estoy siempre queriendo hacer algo. Ay, me anoté en un grupo de baile zumba, qué bueno, estoy haciendo clases virtuales para salir de este encierro. Entonces estoy todo el tiempo con esta energía rayásica de movimiento. Es esta automotivación. Las unas, ¿para qué me sirven? Para evolucionar. O sea, decimos somos una conciencia, pero no estamos, como dijimos, casi todas nuestras actividades son bastante inconscientes. Entonces, empezando a ver esto, a ver cuál es la una que está expresándose en este momento en mí, voy a ver qué tengo que darle a mi cuerpo y a mi mente. Entonces, si yo estoy muy rayásica, ¿no? Estoy en el segundo estadio, esta acción automotivada, a veces vienen pacientes, ¿no? Estoy haciendo de todo, que esto, que biodanza, que estoy ayudando a mis papás, estoy armando una huerta, estoy construyendo mi casa, ¿no? Entonces estoy haciendo, yo hago, es eso, yo hago. Tamas vendría a ser un verbo en el pasado, ¿no? Yo fui. Yo, no saben, yo era tan genia y hacía esto y lo otro, yo era la mejor bailarina cuando tenía 20, bueno, sí, pero ahora tenés 40, ¿qué estás haciendo? Entonces, tamas está en el pasado. Y rayas es yo hago. Yo estoy haciendo, ¿no sabes? Empecé en curso. Sí, esta acción automotivada. ¿Qué pasa? Me empiezo a cansar un poco. Entonces, la energía rayásica es necesaria. Todos tenemos las tres energías, pero lo que quiero empezar a desarrollar en este segundo estadio son acciones más sádvicas. Entonces voy a querer desarrollar a mis sattvas. Entonces este es el segundo estadio. Entonces cuando yo estoy tan acelerada, voy a tener que decir, bueno, a ver, no puedo con todo. No soy omnipresente, omnipotente. Voy a empezar a desarrollar sattvas. Ese estado de quietud, ese estado de armonía. Entonces ahí sí voy a decir, ay, si empiezo a meditar, y si empiezo a recitar algunos mantras, y si empiezo a hacer unas respiraciones, registrar cómo respiro, cómo estoy alineada, ¿no? Clases de yoga que me hagan bajar un poquito. Si empiezo a ver si puedo acercarme a una dieta más vegetariana o con las especias que me equilibren. Entonces empiezo a desarrollar sattvas. Y el tercer estadio, ¿no? Entonces, bueno, si ya me ubico en el tercer estadio, empecé a desarrollar sattvas, tengo una dieta vegetariana, medito, practico yoga, tengo mi huerta, generalmente estoy de buen humor, abundan los yamas y los niyamas, después los vamos a ver, ¿sí? Algunos pasos que nos dice el yoga que hay que seguir, ¿no? De veracidad, de limpieza, de control de los sentidos. Entonces veo que está un poco el terreno más armónico y que voy a tener que desarrollar. El servicio desinteresado. Entonces, sattvas es el servicio desinteresado, es aquel que está dando todo el tiempo, es aquel que está ubicado en el Dharma.
Seguramente escucharon esta palabra, ¿no? Karma y Dharma. De hecho, todas estas filosofías, estas ciencias, estos cuerpos de conocimiento vienen del Sanatana Dharma, que es, digamos, la religión eterna, que comenzó en el Himalayas y se expandió por todo el mundo. Dharma, una de las definiciones, bueno, que es la acción correcta, otra es quien da y distribuye. Entonces tiene que ver con esa distribución, por ejemplo, de los dones, ¿no? Si vos tenés algún don, lo estás dando, lo estás compartiendo, ¿no? O mucha riqueza, entonces esa plata en lugar de acumularla, la podés distribuir, sí, lo que sea. El don o el bien que sea, uno se pone en servicio, uno no se siente que separado, si no se siente parte del todo, entonces quiere dar, quiere compartir, ¿sí? Uno tiene ganas de compartir, eso es el Dharma y son las energías sáttvicas. Por eso está bueno que hagan ese cuestionario, van a ver que bueno, las gunas se van alternando también. Entonces, en distintos momentos de mi vida, hay momentos seguramente que abundaron ciertas gunas, pero uno tiene generalmente como una amistad con una preponderancia de alguna de las gunas, ¿sí? Entonces, entendiendo estos tres estadios y empezamos a entender las gunas, que todo está también tenido con estas cuerdas que me conectan con la realidad. Entonces cualquier espacio, cualquier música que yo escuche, cualquier baile que yo haga, por eso no es lo mismo distintas danzas. Quizás pueden hacer ese ejercicio de empezar a ver, no sé, danzas tamásicas, rayásicas y sáttvicas, religiones, ¿no? Tamásicas, rayásicas y sáttvicas. Hay cultos que les hacen, que matan animales, entonces que buscan de hacerle daño a otro, ¿sí? Quiero destruir a esta persona, eso existe, ¿no? Entonces, ¿en dónde lo ubicamos eso? Y generalmente van a haber formas de vida tamásicas, rayásicas y sáttvicas. Si nosotros pensamos en el sistema capitalista, que siempre quiere más, ¿no? Que siempre está buscando moverse, crear nuevos mercados, competir, sí vemos que es algo rayásico, o sea que si estamos en ese sistema seguramente va a abundar la guna rayásica en mí, que tengo que seguir estudiando, que tengo que hacer posgrado, después maestría, después postdoctorados, ¿sí? Entonces ahí veo bien la energía rayásica. Si vivo en una comunidad de cooperación, ¿no? Donde, bueno, charlo con mis vecinos, yo ahora voy a cultivar zapallo, ¿ustedes qué van a cultivar? Ah, yo papa y cebolla, buenísimo, después nos intercambiamos, ¿no? Ahí vemos cooperación, que es un principio sáttvico, ¿no? Esto de la distribución. Bueno, hacemos un templo y nos juntamos a meditar, o nos juntamos a hacer servicio y vamos a darle de comer o vamos a abrir una escuela, ¿no? Seguramente lo sáttvico va a querer hacer algo así, ¿no? De poder impartir conocimiento. Entonces vamos a hacer una escuela para niños, eso se ve mucho en los ashrams de la India, que siempre están vinculados con algo de la educación. Entonces, acá tenemos las gunas. También las gunas, me gustaría que lo piensen y hagan este ejercicio. Esto en clase lo hacíamos, ¿no? Con Vata, Pitta y Kapha. Entonces, dijimos que había aspectos mentales de cada biotipo que me van a influir y también van a verse atravesados por las gunas sáttvicas, rayas y tamas. Continuamos entonces viendo la relación que hay entre los biotipos y las gunas. ¿Sí? Decíamos que están estas tres cuerdas que nos enlazan con la realidad, que son sattvas, rayas y tamas. Y tenemos estos elementos que todo y todos estamos formados, que son los 5 elementos, los pancha mahabhutas. De eso van a derivar los biotipos, los doyas. Entonces, los doyas tienen aspectos
fisiológicos, aspectos anatómicos y aspectos mentales. Por eso, ¿no?, insisto que es tan importante el tema del autoconocimiento, de saber cuál es mi doya, cuál es mi guna predominante, porque si tengo un buen diagnóstico, ahí voy a saber hacia dónde ir. Entonces, veíamos que había 3 estadios de las gunas y vamos a ver que estas gunas cómo interjuegan con los biotipos. Entonces pensemos en Vata. Seguramente ya para esta altura ustedes tienen varios ejemplos de Vata en la mente. Bueno, ¿cómo sería un Vata sátvico? Está bueno que capaz que piensen en personajes famosos, ¿no?, que ahora hay más tiempo, de tomarse el tiempo de en cada biotipo, con cada una, encontrar algún personaje famoso. Si quieren me lo pueden compartir o lo pueden manejar entre ustedes, pero siempre aparecen personas que nos impregnan esa energía. Entonces, un Vata sátvico, dijimos que sattvas es esa armonía, es esa pureza. ¿Cómo va a ser un Vata sátvico? Seguramente alguien muy emprendedor, alguien que abre puertas, abre caminos. No sé si les pasó de encontrarse esas personas que siempre están conectando y abriendo puertas. Ah, vos sos ingeniero y estás buscando trabajo, justo está mi primo que trabaja en tal lugar y estaba necesitando a esa persona, ya los conecto. Que está siempre en movimiento, pero un movimiento como más exacto, ¿no? Como para poder justamente eso, conectar, abrir puertas, cooperar. Esa energía, ese entusiasmo está al servicio de todos. Entonces seguramente un estado de ánimo agradable. Así que ahí tenemos un Vata sátvico. Es muy rápido, seguramente en la clase ustedes vean a un Vata sátvico que entendió todo rapidísimo. Después, bueno, hay que ver si se lo puede acordar mucho tiempo, pero el Vata sátvico es rápido mentalmente, ya encuentra soluciones en un equipo de trabajo, ya está, es el más rápido, está pensando cómo resolver cualquier conflicto. Después tenemos a un Vata rayásico, que aparece un poco más con este rayas, la queja, empieza a ser un poco más quejoso, quizás seguramente han experimentado, no sé, unas vacaciones con amigas, amigos, quien se está quejando todo el tiempo. Ahí vemos ya la energía de rayas con Vata. Aparece el miedo, es más miedoso, más indeciso. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Empiezo tal cosa o no la empiezo? No sé si voy a ir, me da un poco de cosa, ¿sí? Entonces aparece el miedo. Puede ser, hablamos, bueno, una de las características de rayas también es la proyección. Entonces, que está siempre mirando a los demás. ¿Qué hizo los demás, ¿no? Entonces me levanto, me pongo en Instagram a ver todas las historias de la vida de los demás. Estoy siempre mirando qué hace el de al lado. En rayas dijimos que también tiene que ver algo más con la competencia, ¿no? Con una energía hacia afuera, digamos. Las redes sociales, obviamente que pueden ser utilizadas de forma sátvica, ¿no? Pero abunda también la energía rayásica, de comparar, de la competencia. Otra forma de Vata rayásico es la persona que no para de hablar, que capaz uno habla por teléfono y nunca le preguntó, ¿y vos cómo estabas? ¿No? Sino que entonces no hay lugar para el otro de tanta charla. Y un Vata tamásico ya es miedoso, deshonesto. Muchas de las adicciones y los problemas psicológicos tienen que ver con un Vata tamásico. Las adicciones son, sin lugar a duda, bueno, también puede ser de Pita, pero de este Vata que no para, ¿no? Entonces casi todas las sustancias adictivas tienen que ver con eso, o está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Que no puede parar.
los problemas psicológicos o psiquiátricos tienen que ver con un vata tamásico. Así que los que son terapeutas, también acá se abre una puerta, ¿no? Como para pensar cómo empezar a trabajar a este tama, ¿no? Viene una persona vata muy tamásica. Entonces vamos a ver esta serie de indicios que uno capaz se da cuenta, ¿no? No sé, que yo trabajé mucho con personas que consumían, ¿no? Entonces, no, yo ya no estoy consumiendo, ¿no? Y es mentira, capaz que les robaban plata a los seres queridos, ¿no? Para seguir consumiendo. Entonces, a eso me refiero con el deshonesto, ¿no? De la mentira. Está invadido por esta guna. Entonces, bueno, vendo la licuadora, sé dónde están los ahorros en la casa, los agarro y continúo con mi adicción. Así que, bueno, capaz que piensan en algún ejemplo que conocemos todos. Después tenemos a Pita. Bueno, Pita, que es su característica de este fuego que metaboliza, que transforma, vamos a ver a un Pita sáttvico como a un maestro, como aquel que ve el camino, busca lo mejor para todos, el bienestar de todos, y va a ser un gran líder. Un Pita sáttvico es un líder que da ganas de seguirlo, porque es alguien que es muy inteligente, porque está lleno de este fuego, que es rápido, porque puede metabolizar, puede ver, puede planificar, y generalmente está en una cuestión muy dármica. Pueden pensar ejemplos de distintos maestros que saben lo que es mejor para todas y todos y guían, buscan guiar, buscan ir hacia la verdad, hacia la luz, hacia el conocimiento verdadero. Sí, un Pita sáttvico es alguien también que muy rápido, un educador, es un catedrático, es un investigador, es claro y preciso. Pita, una de las palabras claves es la precisión. Es como un cirujano que sabe cortar y va a ser como una energía muy transparente. Una característica también muy clara de Pita sáttvico es la valentía, el coraje. ¿Quién se anima a ir y emprender este viaje ¿no? A ir a hacer el camino del Inca, a irse solo a África, a la India, donde sea, ¿no? Para eso se necesita un fuego, una valentía que te impulse. Hay que iniciar nuevas formas de vivir, nuevas formas saludables. Bueno, yo voy a armar una comunidad con productos orgánicos, donde se va a capacitar a otros, ¿sí? Voy a hacer talleres de meditación, como que esa es la energía sáttvica de Pita. Ese coraje, esa valentía, esa investigación, ¿no? que lo hace porque investigó que esa es la forma correcta, planificó que esa es la forma en que las cosas van a suceder de la mejor manera posible. Bueno, y es perfeccionista. Obviamente Pita ya sabemos que tiene un tema con la perfección. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ve cuál es la mejor forma. Rayásico, se empieza a tener ya esa perfección que puede ser un espíritu muy crítico, todo el tiempo criticando todo, ¿no? ¿Qué pasa? Ese fuego lo lleva a ser impulsivo y a reaccionar todo el tiempo, entonces está más en conflicto, puede ser ya un poco más violento, ¿no? Esta forma impulsiva de hacer las cosas que capaz, bueno, te quemaste, ¿no? Te tiraste a la pileta sin ver y te prendiste fuego. ¿Qué pasa? También un Pita rayásico es muy competitivo, descalifica
¿no? Vemos esa energía más ácida de descalificar lo que hace el otro, en lugar de empoderar, liderar, verlo mejor, está siempre disminuyendo al otro, descalificando, ¿no? Entonces ahí tenemos un pita más rayásico. Piensen capaz, no sé, o miembros de la familia o alguien conocido que pueden ver. Bueno, la energía de pita también es de control, que es muy controlador. Entonces ahí tenemos un pita rayásico. ¿Qué pasa cuando esa energía empieza a ser más tamásica? Vamos, bueno, por ejemplo, un asesino, un ladrón, un criminal, alguien con una patología sexual bien fuerte, todo eso es pita, ¿no? Estoy ciego de ira, puedo hacer lo que sea, total es ese fuego que quema, ¿no? Que destruye todo. Entonces vemos un fuego que ilumina, un fuego inestable y un fuego que prendió fuego todo, no me importa, ¿no? Cuando ustedes ven esas noticias aterradoras, ustedes ven esa energía pita, no sé, Hannibal Lecter, bien tamásica, ¿no? Que esa inteligencia es usada para, ese fuego es usada para destruir todo, para quemar. Entonces vemos cómo realmente las lunas empiezan a tomar forma en la realidad, ¿no? Se ven. Qué distinto, ¿no? Es capaz tener a alumnos pitas sádvicos de cómo empiezan a digerir la información. Antes de seguir, como que esto es una forma pedagógica, ¿sí? No es solo como para poner una etiqueta, pero es una forma, son como digo, son mapas, son representaciones que nos permiten ver la realidad, ¿sí? Uno primero estudia esto y después, bueno, no es que uno está etiquetando a todo el mundo, pero realmente uno nota alumnos, por ejemplo, pitasáclicos, que están todo el tiempo procesando información, después llegan a sus casas y empiezan a compartirlo con los demás, ¿sí? Es esas ganas de compartir como un conocimiento que hace bien a todos, eso es algo bien sáctico, ¿sí? Como querer compartir algo que haga bien. Y me ha tocado, por ejemplo, dar clases de yoga en las cárceles. Entonces vemos también mucho pita, pero mucho pita tamásico. Entonces, ¿qué supone? Les doy un ejemplo porque es muy gráfico. Yo sé, creo que se los había dado, ¿no? De cuando una vez no pude llegar a la segunda clase de... No era la segunda, era una clase de yoga porque era una cárcel de máxima seguridad porque había requisa, entonces no pude acceder al lugar donde daba las clases, entonces me fui por una cuestión de fuerza mayor. Y bueno, después me enteré que habían roto, justo era una iglesia adentro de la cárcel donde podía dar un poco de asanas. Y bueno, como yo no había llegado por no tener tolerancia a la frustración y nadie seguramente les había comunicado bien, destruyeron todo. Entonces ahí vemos cómo ese fuego, ¿no? Destruye, ¿no? Otra persona capaz más rayásica se queda enojada, uy, che, me colgó la profesora, no puedo creer. Y una persona que entiende dice, hubo requisa, seguramente por eso no pudo venir, la vez que viene seguimos. Entonces ahí vemos las lunas como son hilos, ¿no? También espejos, que como vemos las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, lo interesante de ver estas lunas es también que nos ayuda para el proceso de sanación, para hacer un buen diagnóstico. Y después tenemos a Kapha, un Kapha sátvico es el amigo que queremos, amigo, amiga que queremos tener todos. Sabe escuchar y sabe dar la palabra correcta. Kapha en una conversación, un Kapha sátvico, se va a quedar más callado, ¿sí? Capaz que Vata es más verborrágico, Pitta es más incisivo, y Kapha callado, pero cuando habla va a ser una palabra justa y contundente. Kapha tiene eso de que es contundente.
Entonces, ¿no? Esas personas que de repente vos decías, qué callado, ¿qué? Y te habló y pudo ver de una forma amorosa la realidad y como que abrazar a través de su palabra. Piensen capaz también en alguien conocido, no sé si conocen a esta maestra Ama de la India, que es famosa justamente por sus abrazos, así que ahí tenemos un exponente de Kapha Sátvico, con su sonrisa y esa forma amorosa de albergar en su ashram y hacer un montón de trabajo solidario. Entonces vemos que esa amorosidad, quien busca en un grupo unir todo el tiempo desde el amor, ¿no? Desde una cuestión de servicio, es muy pacífico, es muy calmo, es muy resistente. Entonces quizás vemos quienes hacen trabajo social y bueno, tienen que estar al frente de cosas que son muy difíciles de sostener, ¿no? Un vata quedaría extenuado. Vemos que Kapha resiste, ¿no? Resiste cosas muy pesadas, puede sostener, o sea, aparte de sus, dijimos, ¿no? Que la mente y el cuerpo era como un continuo, entonces lo que se traduce capaz como, lo vemos también en el cuerpo, ¿no? Las cuestiones anatómicas, también es una mente que sabe resistir, que sabe perdonar, que es muy leal. La lealtad es algo muy Kapha, muy de Kapha Sátvico. Por eso digo esto del amigo, amiga perfecta. Después también como que está en un estado de contento, ¿sí? Como algo más estable. ¿Qué pasa con Kapha Rayásico? Ya empieza la energía de la codicia, ¿no? Que quiere tener para él. Empieza como una energía más hacia abajo, ¿no? Dijimos que tiene, que es más como, que tiene tierra y agua y eso hace una energía hacia abajo. ¿Qué hace? Se empieza a pegotear. Entonces son esas personas que se enganchan con el otro, ¿no? Entonces empiezan a salir con alguien, lo vieron una vez y ya están enganchados, pegoteados, no paran de hablar de esa persona. Todo es como que se pegotean con las cosas. Aparece el apego, la codicia. Es más materialista y hedonista, se queda en el placer. Entonces ya vemos rayas, ¿no? Como más vinculado a todo lo hedonista. Acá en el sátvico veíamos como algo hacia el servicio. En lo rayásico es esta búsqueda de los bienes materiales, como algo, Kapha tiene algo de la acumulación. Y también lo que tiene es algo de vanidad, de orgulloso, de testarudo, eso es algo bien Kapha. Y después, a medida que aparece la una tamásica, un Kapha tamásico, ¿qué vamos a ver? Depresivo, no quiere emprender nada nuevo, ¿no? Siempre está en el pasado. Cualquier acción que uno le proponga, por eso qué difícil, ¿no? Es trabajar con los Kapha, bueno, todo tiene su dificultad y su desafío, ¿no? Pero un Kapha tamásico, porque no quiere pasar a la acción, digamos, esta tierra y esta inercia que ya tiene tamas más Kapha es un combo bastante difícil. Si uno le dice a un Kapha tamásico que salga a correr, seguramente no quiera ni moverse, no quiera ni emprender nada ni empezar nada. Entonces es algo más como apático, ¿no? Letárgico, depresivo, ¿no? Que capaz entras a la casa, está llena de muebles, vos decís, ¿te ayuda a mover algo? No, déjame todo como está. Estuvimos viendo entonces cómo es el interjuego de los biotipos y las gunas. Como les decía, no son etiquetas, pero sí son fuerzas que están en todo y en todos. Si las comprendo, me va a ser más fácil verlas y empezar a jugar a mi favor, ¿sí? Sería. Las gunas las puedo ver como estadios de evolución. Entonces, si yo veo que hay en un montón de aspectos que estoy tamásica, bueno, a ver cómo cambio esto. El Ayurveda me da herramientas
herramientas, así que va a ser fácil salir. Un poco la Ayurveda no nos deja hacernos las víctimas, ¿no? No, mi casa está llena de muebles. Bueno, hace algo. El Ayurveda, por eso yo al principio les decía, es una respuesta. Siempre te va a dar una respuesta para que en lugar de quedarte en la queja, haya una acción consciente. Entonces, a eso me refería con que el Ayurveda es muy práctico. Y esto de que a veces uno se encuentra, o capaz les ha pasado a ustedes mismos, decir, no, yo no tengo nada que cambiar, está todo bien, te noto enojada, te noto angustiado, no, a mí no me pasa nada. Uno a veces puede entender de que hay una parte, ¿no? La parte más álmica de la Atma, que se siente completo o completa, que como decía un poeta, somos un océano en una gota. Ese estado de bienestar y de sentirse completo, es verdad que existe, ¿no? Hay un mantra que es Purnamadam Purnamidam, de lo completo sale lo completo. Entonces hay un lado que nos cuesta ver toda esta sombra, ¿no? Así como decía Jung, cómo empezar a integrar la sombra. Y bueno, es un trabajo en el que estamos todos, no hay nadie que esté exento. La Ayurveda es una forma amable y amorosa y práctica e inteligente y consciente de empezar a darle luz a estas oscuridades que tenemos, ¿sí? Entonces, eso está bueno, ¿no? No fingir un personaje, sino integrar esas partes que tenemos que están en contradicción para que vayan hacia nuestra evolución, ¿sí? Eso queremos todos, ¿no? Ser felices, estar integrados, de lo que digo, pienso y hago, tenga más o menos el mismo camino, ¿no? Que puedan dialogar esas fuerzas internas en mí y dirigirme hacia las metas que quiero cumplir. Esa es la lógica, a eso me refiero que es práctico. Y bueno, entonces estamos siempre volviendo a la palabra sanación, y eso ya, la verdad que es agradable, ¿no? En este mundo que a veces se proponen otras cosas, que uno elija así de forma consciente sanar, es un regalo que uno se hace a uno mismo. Y si una vez que uno logró cierta integración adentro y uno quiere compartir y quiere empezar a atender, qué tarea más linda, ¿no? Qué regalo, qué lindo dharma. Un poco la Ayurveda invita a eso. Entonces vamos a ver distintas formas, ¿no? de niveles de sanación. Uno, primero, puede ser el tratamiento de la enfermedad. Entonces, esto quizás ya lo empezaron a ver en otras partes, ¿sí? Este nivel tiene que ver con la alimentación, ahara, vihara y aushadhi. La alimentación, las acciones que tengo que realizar para sostener mi rutina diaria y la medicina, ¿sí? Las hierbas que tengo que tomar. No me voy a detener en esto, pero son todos los cuidados que llamamos samana, yamana. Entonces, así ya uno empieza a conocer cuáles son las hierbas que me equilibran, que puedo hacer baños de sol, baños de luna, de acuerdo a qué hemisferio mío está más activo o inactivo, el hemisferio solar, el hemisferio lunar. La alimentación, ya van a ver que es todo un estudio, ¿sí? Cómo es todo el proceso digestivo para la Ayurveda. Entonces, ahí la Ayurveda va a profundizar en cada una de estas cuestiones y es necesario saberlas y aprenderlas también para la parte mental, porque como les dije, ¿no? Si yo no tengo un fuego digestivo correcto, ¿no? Lo tengo muy aumentado, muy disminuido, seguramente voy a empezar a generar toxina en mi cuerpo.
Entonces, si mi cuerpo está lleno de toxina, eso va a repercutir en mi mente. Si yo no puedo digerir bien, entonces eso va a empezar a aumentar. Así que por eso es tan importante atender a esto que decimos la alimentación y la actividad que yo tengo, ¿no? Estoy todo el día sentado mirando la tele, entonces seguramente vamos a darle a este paciente distintas acciones que tiene que hacer para cambiar esa forma de vivir. Igual acá, como decía, lo pasamos de largo porque seguramente lo van a profundizar en otro aspecto. Y como saben también existen las 5 acciones, el Panchakarma, que son terapias de purificación. Son 5 acciones para ir sanando y eliminando la toxina de una forma más profunda. Si una vez tienen la oportunidad de ir a la India, les recomiendo que se hagan un Panchakarma, que es una experiencia como mucho más profunda y uno también empieza a comprender. Porque si tomo un Virechana, después empiezo a limpiar, ¿no? Limpio mi hígado uno tiene que tomar ciertas cantidades de ghee, ciertos días, ¿sí? Va aumentando la cantidad y después uno va al baño, evacúa todo eso y pasan muchas cosas, ¿sí? Más allá de solamente evacuar. Después uno tiene que hacer ayuno unos días y después, o sea, la llama, como yo metí todo ese ghee adentro, la llama de mi aparato digestivo queda muy chiquita hasta que después se empieza a reavivar. Es un poco para activar esa llama del fuego digestivo. Está Rakta Moksha, que es terapia con sanguijuelas para la purificación de la sangre. Vamana, que es la terapia de vómito, esa capaz más para kafa, que lo puede aguantar, ¿sí? Para sacarse toda esa mucosidad, esa flema. Basti, que son los enemas, y bueno, Nasia, que son unas gotitas que van adentro de la nariz con una oleación seguramente medicada, depende de cada biotipo. Un poco esto para que entiendan, cuando hablamos de niveles de sanación, de todas las herramientas prácticas que tiene la Ayurveda, ¿no? Entonces, como a través de un Panchakarma, eso puedo dar un montón de ejemplos, ¿no? De repente, frente a poner esas gotitas que les contaba en el Nasia, que aparezca, que se despliegue, ¿no? Esta información que está en el espacio, una fobia que estaba ahí hace años, que tenía que ver con algo bastante entramado del núcleo familiar. Entonces, pequeñas acciones, ¿no? O el abhyanga previo al Panchakarma, los masajes, cómo de repente pueden desatar una angustia o un recuerdo que estaba ahí, que era un recuerdo traumático. Así que tocando el cuerpo, estamos tocando la mente, ¿sí? Por eso es importante entender que la enfermedad empieza en la mente. Después, la prevención de la enfermedad. La prevención de la enfermedad, bueno, es justamente ver desde el lado positivo a la salud, ¿sí? Promoción de la salud, quizás me gustaría más que diga, pero bueno, es la siguiente, mejora de la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de la prevención de una enfermedad, se usan dos términos. Uno es Swasta Brita y otro es Sad Brita. Swasta Brita, Swasta, ya saben bien lo que es, y Brita tiene que ver con código. Y Sad Brita viene de la verdad. Entonces, por un lado, esto vamos a desplegarlo acá primero.
Entonces, en su Hasta Brita, ustedes van a ver que hay una forma que se propone para realizar nuestras rutinas diarias y nuestras rutinas estacionales. Como estamos formados por los elementos y vamos a ver que el sol va variando durante el año, entonces mi magnetismo con el sol va a variar lógicamente, ¿no? Pita en verano es distinto que Pita en invierno. A eso hablamos de la comunicación continuamente del microcosmos con el macrocosmos. Tiene que ver con este magnetismo solar. Cuando el sol está más fuerte y cuando se aleja más de la Tierra. Entonces por eso yo voy a tener que cambiar mis rutinas estacionales. Así que acá va a tener que ver con Dinacharya y Rutucharya. Tampoco me voy a extender acá, pero es como para que vean la lógica de los multiniveles y cómo es práctico. Entonces, ¿dónde empiezo a cambiar? Ay, bueno, qué bueno, aprendí un poco de la filosofía Samkhya, de la conciencia. Bueno, ¿dónde ejerzo esta conciencia? En mi rutina diaria. Hay horas del día que son especiales para Vata, Pitta, Kapha, ¿sí? Hay momentos para... ¿En qué momento yo tengo el fuego digestivo más fuerte? A las 12 del mediodía. Entonces, ese es el momento que tengo que ingerir el alimento más nutritivo y capaz mayor cantidad del día, ¿sí? Después se va apagando. Cuando el sol se va, seguramente que mi fuego digestivo ya esté muy disminuido. Entonces no me conviene comer después que el sol que anocheció, después del atardecer, digamos. Entonces, Dinacharya, que seguramente lo van a explorar con profundidad, tiene que ver con eso. Entonces, voy a prevenir con estos códigos de salud que me van a enseñar cómo administrar mi día y cómo organizarme en cada estación. Entonces, en invierno seguramente que comí de más, ¿sí? Entonces voy a tener que sacarme ese kapha de encima para que cuando llegue la primavera poder estar más en contacto con la actividad, con la acción, ¿sí? Eso que uno dice, bueno, el enamoramiento. Bueno, con estas ganas de hacer, de salir, ¿sí? Si estoy muy pesada, muy cafosa, seguramente algo de esa fuerza vital no opere en mí. Y yo quiero que opere, ¿no? Como decíamos, quiero ser mi mejor versión. Así que un poco de esto tiene que ver la parte de la prevención con respecto al código de salud, digamos. Sat Brita es un código moral. O sea que el Ayurveda contempla esto, la multidimensión. No porque sea una religión, pero sí que te quiere conectar con una parte consciente. Entonces va a haber códigos, ¿no? que se llaman los yamas y los niyamas, que son uno de los pasos de la Ashtanga Yoga, uno de los angas, de los miembros. Entonces, por eso, si yo digo, ay, qué raro que me siento sin energía, ¿no? Si yo como re bien, hago deporte, empecé a ir una médica, una terapeuta ayurvédica y sigo todo, unas recetas que me dio al pie de la letra. Bueno, es importante empezar a registrar que tenemos muchas dimensiones y cada uno va a tener que trabajar más una o la otra, ¿sí? Capaz que algunos yo siempre hice eso, mi abuela, ¿no? Las recetas de mi abuela me enseñó, entonces siempre me tomaba mi tecito de jengibre, a la mañana agua caliente con limón, después de comer, después de un rato, siempre tenía semillas o de anís o de hinojo y mi proceso digestivo venía bárbaro, no tenía gases, le agregaba semillitas de coriandro. Entonces, o las actividades que hago en invierno y en verano, cómo cambian. Bueno, quizás alguno ya está, o uno tiene un familiar en el campo y ven que ya están conectados con estas rutinas, no necesitan estudiarlas, ya salen naturalmente.
y otros no, realmente cuesta. Entonces hay que ver dónde tengo que trabajar yo. Entonces por eso le digo, también están los yamas y niyamas, por eso el yoga son primos tan hermanos. Estábamos desplegando un poco los niveles de sanación de la Ayurveda y hablamos del tratamiento de la enfermedad, hablamos de la prevención de la enfermedad con distintas conductas saludables, desde el lado un código de salud, desde el lado del Swastavrita, cómo influye en nuestras rutinas diarias, nuestras rutinas estacionales, y unos códigos morales para vivir en sociedad y para vivir integrado también internamente, que lo llamamos Satvrita, y donde el yoga ocupa el papel principal. ¿Sí? Yoga, una de las traducciones es unión. Entonces, bueno, ¿cómo hago para sentirme unida con mi ser? ¿Sí? Por eso decimos que es mucho más allá que capaz ser exigente con mi rutina diaria, eso es importante, pero también hay muchos niveles en los que tengo que trabajar. Por eso insistimos, ¿no?, que la Ayurveda es muy completo y muy práctico, porque nos está dando el mapa para entender y hacer la tarea. Entonces dijimos que estaban los yamas y los niyamas, ¿sí?, que son uno de los pasos para el yoga, del Ashtanga Yoga, ¿sí?, de los miembros, Anga es miembro, 8 miembros, 8 pasos del yoga. Entonces encontramos a los yamas y a los niyamas. Entonces los yamas son códigos externos, ¿sí?, como qué tengo que hacer para vivir en sociedad, ¿sí?, ¿Cómo me tengo que manejar correctamente? ¿No? Pregunta. Entonces, acá me responden, bueno, no seas violenta, violento, ahimsa, no violencia. Entonces, obviamente que lo puedo pensar en distintos niveles de densidad. Bueno, hablamos de violencia de género, por ejemplo. A mí me tocó trabajar mucho con mujeres víctimas de violencia, también con hombres, ellos violentos, ¿no? También he atendido. Entonces, bueno, eso está la violencia explícita en el sentido de violencia física, violencia verbal, sexual, económica. Entonces ahí lo vemos claro. Violencia psicológica, no sé si la dije. Pero también hay otras formas de ejercer violencia más sutiles. Por ejemplo, el alimento que ingiero, ¿sí? ¿Cómo llegó a mi mesa? Es a través de ejercer violencia a las personas que cosecharon, es a través de matar animales con violencia y que llegaron así a mi mesa, ¿sí? El Ayurveda no prohíbe nada. Justamente por eso, las gunas están y todos tenemos las 3 gunas. Pero sí, lo que va a recomendar es una dieta vegetariana, justamente por el tema de los gunas. Si yo empiezo a incrementar mi guna sátvica, seguramente que pensamientos de violencia no lleguen a mi mente, como si estoy todo el día comiendo alimento tamásico, ¿sí? O mucha carne, mucho fiambre, por ejemplo. Entonces ahí empiezo a entender cómo lo que yo como va a alimentar a mi mente también. Entonces la no violencia se escabulle por todos los lugares, ¿sí? Entonces hay distintos niveles de interpretar, cada uno va a tener su tarea. La persona que ejerce violencia en su grupo familiar va a tener un tipo de tarea. La persona que está pensando mal del otro, eso también es ejercer violencia. Ahora están muy de moda los haters. Entonces, uno ve lo que personas con tiempo pueden publicarle a otras personas y es de no creer, ¿no? Como, bueno, tengo tiempo, me siento y empiezo a criticar a tal actriz que no me hizo nada, que no tiene nada que ver con mi vida, pero bueno, voy a dedicarme la tarde para decirle que actuó pésimo, que es una pésima actriz. Entonces ahí veo eso, otro nivel de violencia, ¿no? Entonces a eso decimos de dónde viene, ¿no? Esa necesidad, porque son pensamientos y emociones que salen de adentro, ¿sí? Porque algunos eligen una tarde sentarse en un parque a escribir una poesía o con una guitarra,
y por qué hay algunos que eligen esa tarde estar en la computadora criticando a actores, actrices o quien sea, no importa, o alguien de su red. Entonces, ahí vemos cómo se escabullen las unas y qué necesario, seguramente no va a producir nada positivo, no va a producir integración en su ser. Así que eso es lo que tenemos que empezar a revisar, ¿no? ¿Por qué aparecen esos pensamientos y cómo empezar a limpiarlos? Por eso cuando hablamos de yoga, a veces, bueno, ¿practicás yoga? Sí, yo voy 2 veces por semana, yo todas las mañanas hago el saludo al sol. El yoga son esos 8 pasos, ¿sí? Ya sabemos que yoga significa unión, entonces son esos 8 pasos que tengo que contemplar. Y los primeros son ya muy básicos, ¿sí? Violencia, por ejemplo, fumo todos los días y sé que eso le hace mal a mis pulmones. Por ejemplo, tengo límites corporales, límites de flexibilidad y voy a una clase de Ashtanga, de Vinyasa Flow y voy más allá de lo que yo puedo. Entonces estoy siendo violenta con mi cuerpo, ¿no? Y después termino con un desgarrada, ¿sí? O con un pequeño esguince porque quise hacer un salto que todavía no puedo hacer. Entonces ahí estoy siendo violenta conmigo misma, ¿sí? O conmigo mismo. Por eso la violencia, ¿no? Capaz que, no, yo no pienso mal de los demás, pero estoy todo el tiempo pensando mal de mí. Entonces, o me estoy comiendo la mano, estoy cortándome, no sé, o hay gente que se pellizca, digamos, puede tomar distintas formas, pero lo que hay que trabajar es esto de la ahimsa, la no violencia. También se habla de veracidad, de satya, de ser honesto, y acá vamos también con lo mismo, no solo, bueno, uno ve en los medios, por ejemplo, cómo construyen realidades que son falsas, ¿sí? Continuamente, y eso hace crecer el miedo, y eso hace tan mal a la sociedad. Generalmente está escondido por intereses económicos, ¿no? Ahí hablamos de mentiras y una divulgación de la mentira. Pero también, por ejemplo, puedo no ejercer esa veracidad conmigo misma. Entro a un lugar y adentro mío me quiero ir, quiero estar en otra parte y no sostengo mi verdad. O quiero terminar una relación y no lo hago, quiero empezar tal estudio y no lo hago. Entonces digo, la veracidad, o quiero decirle al otro, no sé, alguien se desubica y uno quiere poner un límite, decir su verdad, y uno por alguna razón siente que no puede hacerlo. Entonces ahí veo que también este satya está comprometido. Después, no robar, asteya. También vemos las distintas dimensiones, ¿sí? Podemos entender el ladrón que entra al banco y saca millones, o hoy en día con todo lo cibernético, ¿no? Que se inventan pantallas bancarias para que pongan los datos y sacarte plata de la cuenta, ¿sí? O engaños telefónicos para depositar plata, pero también puede ser robar las ideas de otro, ¿no? Por ejemplo, alguien me cuenta la historia de un cuento y yo la tomo y digo que es mía, o una imagen de otro y digo que es mía, o hay varios autores famosos que han robado partes de libros de otros, ¿no? Entonces hay 20 hojas que no son de ellos. Entonces hay distintas formas, robar el tiempo del otro. Entonces siempre la llamo para que haga toda la tarea por mí y yo no hago nada. Entonces vemos que de todo se puede llevar, como que todos tenemos algún tipo de tarea, se puede llevar a formas más sutiles, pero ¿no? Es esto de no sacar algo que no es mío. Esto me hace acordar también, básicamente es eso, no robar, no tomar algo que no es mío. Por ejemplo, en Suecia, que estuve por ahí un tiempo, si alguien encontraba en medio de un bosque, ¿no? Una bufanda, la dejaba ahí tal cual donde estaba, porque como no era de la persona, se sabía que en algún momento iba a venir la persona a retirarla. Así que esto es asteya. Después, brahmacharya,
que algunos lo entienden como celibato, pero en realidad no es celibato en el sentido como lo pensamos de forma judío-cristiana, que bueno, la realidad es que ha traído muchos problemas que salieron a la luz los últimos años, ¿no? Esto de controlar la sexualidad, que en realidad es una represión. Ya sabemos que la energía sexual es muy potente, es muy creadora, entonces a ver cómo se utiliza esa energía. O sea, por algo mueve al mundo, ¿sí? El primero y el segundo chakra mueven al mundo. Entonces es más que nada el control de los sentidos para esa energía, utilizarla también para otras cosas, justamente para como ascensión del ser, ¿sí? No quedarme tanto en los primeros chakras, sino poder conectarme con la conciencia cósmica, ¿sí? Que estamos hablando con el ser, con esta integración de todas mis energías, de todos mis chakras. Entonces, si yo tengo control de todos los sentidos, todos mis chakras están ejerciendo las funciones que tienen que ejercer, y no hay uno que está obsesivo, va a fluir distinto la energía. Y por último, aparigraha, que tiene que ver con la no acumulación, ¿sí? Por eso vemos en distintas personas que han trabajado espiritualmente que no tienen ese apego por las cosas, ¿sí? Como uno tiene confianza en que la bienaventuranza va a proveer distintas cuestiones, sean bienes, sean situaciones, uno no necesita acumular. Vemos, ¿no?, cómo está construida esta sociedad hoy en día, ¿no?, de que hay muy pocos que contienen la mayor cantidad de riqueza a nivel mundial, ¿sí? Entonces ahí decimos, ¿para qué la necesidad de tantas casas, de tantos autos, ¿no? Quien tiene el don capaz de generar riqueza, ¿cómo la podría distribuir, ¿no? Y ahí eso hablábamos del Dharma. Bueno, esto un poco los yamas, y los niyamas tienen que ver con mis códigos internos. Entonces tenemos Saucha, que es limpieza, limpieza en el sentido de cómo generar un terreno para la pureza. Dijimos que Sattvas tiene que ver también con la claridad, con lo puro. Entonces es necesario una limpieza interna, de qué alimentos ingiero, ¿sí? Si yo estoy constipada hace 10 días, seguramente lo que está fluyendo por todo mi organismo es esa toxina. Así que tiene que haber una limpieza interna y una limpieza externa, ¿sí? Capaz que si van a un templo ven que está todo limpio, capaz que hay gente vestida de blanco. El vestirse de blanco más que nada tiene que ver justamente para estimular ese sattvas, ¿sí? Bueno, ahí van a escuchar a mi hijo que está dando vueltas. Que ya va a ser la hora de la siesta, así que me apuro. Bueno, Santoya tiene que ver con un contentamiento. Entonces dijimos, estos son actitudes internas, ¿sí? Un código interno de limpieza, pureza, un contentamiento. Es un estado de felicidad de las cosas que tengo, ¿no? De las cosas que soy hoy en día, ¿no? Por un lado, saber que soy una obra de arte terminada, y por otro lado, una obra que está continuamente en evolución y en creación. O sea que si estoy todo el tiempo quejándome, de nada me va a servir. Así que ¿cómo puedo tener un contentamiento? ¿Sí? Como que ir hacia donde voy con un estado de felicidad, ya es un poco más, pero de paz y contentamiento, ¿sí? Bueno, tapas es una forma de encender un fuego interno, ¿sí? Hay distintas formas de realizar tapas, son prácticas para generar fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces
había varios yogis que hacían distintas tapas, por ejemplo, de rezar tantos mantras, tantos yapamalas, ¿sí? Para generar cierto fuego y tener ciertos siddhis, que son unos poderes, ¿sí? Pero más que nada es para activar esa fuerza de voluntad. Si yo estoy en conexión con mi fuerza de voluntad, todo lo que quiero lo voy a lograr, ¿sí? Si yo estoy limpia y puedo ir tras mis objetivos, ¿sí? Cada vez voy a desear menos y va a ser más claro mi trabajo en Dharma. Un poco a eso se refiere este tapas. Después, Swadhyaya, que es el estudio del ser, ¿sí? Hay un momento del día que uno tiene que dedicar a estudiar. Ishvara Pranidhana. Sí. Que es justamente estar a los pies del Señor. Que todo lo que hago, todas mis acciones, sean con humildad, como un regalo a lo divino, ¿sí? Entonces, bueno, esto con respecto a la prevención de la enfermedad, ¿sí? Después, como tercer nivel de sanación, vamos a poner mejorar la calidad de vida, la mejora de la calidad de vida. Entonces esto es importantísimo y es uno de los pasos que la Ayurveda, por eso en algunos momentos todos tenían que estudiar Ayurveda, porque nos viene a enseñar a todos, ¿sí? Algunos tips para mejorar nuestro día a día. Ustedes ya seguramente con lo que ya están estudiando, seguramente puedan dar distintos consejos a miembros de su familia, ¿no? Tienen a su mamá que está constipada, entonces pueden ser educadores de Ayurveda, capaz si no quieren seguir estudiando y ser terapeutas o médicos ayurvédicos, pueden entender un montón de conceptos para mejorar la calidad de vida. Y por último está la toma de conciencia. La toma de conciencia es empezar a entender lo que realmente somos, ¿sí? Esta expresión divina que está teniendo una experiencia en la materia. Empezar a entender que casi todas nuestras funciones son inconscientes, ¿sí? Entonces a partir de ahí, me tengo que poner a trabajar y hacer la tarea para empezar a darle más luz a mi mente y a mi complejo mental. Así que bueno, ahora entendiendo un poco los distintos niveles, ¿no? Y la complejidad y al mismo tiempo la simplicidad que tiene este sistema, porque es bastante práctico, ¿no? Empiezo a ver mis pensamientos, empiezo a ver mis alimentos, empiezo a ver mis rutinas, empiezo a comunicarme con las estaciones, ¿sí? Tiene algo práctico y fácil. Lo que pasa es que a veces lo simple es más difícil. Vamos a ver el complejo mental en sí mismo. Entonces, vamos a hablar de un aparato externo y un aparato interno, que vamos a llamar al Antakarana. Como les decía, hay mapas para empezar a entender la realidad. Entonces, un poco ya fuimos hablando, ¿sí? Que hay un ego, ahamkara, está manas, que es una mente más emocional, y hay un buddhi, que es el fuego, que sabe discernir, que es un poco más que la mente, y hay una conciencia condicionada, chitta, que ahí se guardan todas mis memorias. Esa es la parte que me separa de la conciencia, ¿sí? De mi atma, de mi alma. Por eso no soy un reflejo tan transparente de mi alma, sino que estoy llena de estos condicionamientos, de esta vida, de otras vidas, que se guardaron en estos registros akáshicos en mi chitta. Bueno, vamos ahora a explorar bien de qué se trata este complejo mental.